Muy bien, oremos. Sí. Nuestro amado Señor, en esta mañana para nosotros en Australia y tarde para mis hermanos allá en Chile, nos acercamos ante tu presencia, Padre, con gozo. Y venimos, Señor, ante ti confiadamente, como tú nos dices que hemos de acercarnos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, Señor. Te agradecemos, Padre, por darnos a Jesús, nuestro intercesor, que constantemente, Señor, momento a momento de nuestra existencia, Él nos lleva en sí mismo ante tu presencia. Nos representa, Señor, como nuestro sustituto y nuestra garantía. Nos da plena, Señor, seguridad y confianza de nuestra salvación. Y, Padre, nos permite ser aceptos ante tu presencia por ti. Gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, de venir ante ti, Señor, y poder llamarte papito. Saber, Padre, de que tú nos has dado tu Espíritu como garantía de que hemos sido redimidos, Señor, y que somos tus hijos. Queremos pedir, Padre, en estos momentos, que nos otorgues la capacidad a través de tu Espíritu de comprender tu palabra. Al estudiar, Señor, la Biblia, suplicamos que ella sea clara, Padre, y que las verdades que veamos, las experiencias que, Señor, estudiemos pueden, Señor, ser aplicadas a nuestra propia experiencia y nuestra vida, y que nos dé, Señor, nos alimente, nos fortalezca, nos dé sabiduría, nos ayude, Señor, a enamorarnos más profundamente de ti y a vivir una vida de total dependencia y obediencia de ti, Señor. Guíanos en el estudio, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. ¿En qué capítulo quedamos? ¿La última vez terminamos el capítulo 9 o comenzamos ya el capítulo 10? No, estamos en el 8. En el 8, a ver, espera un poquito. ¿En el 8 todavía? Estaba la oración de Daniel en el 9. En el 9, entonces. Sí, y llegamos hasta el versículo Sí. 9. Ya, muy bien. La oración de Daniel, el capítulo 9. En el libro de Daniel vemos a Daniel, que es un hombre de oración. Y que la oración es la fuente de su poder. Porque es la oración que conecta a Daniel con Dios. En los capítulos 9 y 10 vemos a Daniel luchando con Dios para obtener respuestas y para que Dios pueda hacer su voluntad, se cumplan las profecías que han sido dadas a través de Jeremías. Entonces vemos el ejemplo de Daniel, que cuando profecías están a punto de cumplirse, el deber del pueblo de Dios es orar para el cumplimiento de aquellas profecías. No hemos de esperar el cumplimiento de profecías en forma inactiva, hemos de esperar el cumplimiento de la profecía en nuestras rodillas, en oración, buscando al Señor, pidiendo que el Señor haga su voluntad, porque cuando se van a cumplir profecías hay tremendas batallas espirituales, porque Satanás se opone al cumplimiento de estas profecías y de la voluntad divina. Entonces nosotros hemos de cooperar con el cielo, porque nosotros somos la extensión terrenal del reino de Dios. La iglesia de Cristo es el reino de Dios en la tierra, y nosotros hemos de expresar nuestra lealtad a aquel reino, luchando en favor del reino de Dios, y las batallas que luchamos son batallas espirituales, y las batallas se luchan en las rodillas. Y ahí es donde vemos a Daniel dándonos ejemplo. Y varias veces en el libro de Daniel vemos a Daniel orando. En el capítulo 2, Dios responde la oración de ellos inmediatamente cuando oran para que Dios les revele el secreto. En el capítulo 6 vemos a Daniel orando 3 veces al día. Y lo vemos no ser amedrentado por el hecho de que él iba a perder su vida. Él siguió orando a pesar de que la oración le iba a costar
que lo echaran al foso de los leones. Capítulo 9, nuevamente lo vemos orando arduamente, arrepintiéndose. Vemos la actitud del profeta, una actitud humilde, una actitud de sumisión, una actitud en la cual él no se ve superior a los demás. Capítulo 10, nuevamente lo vemos orando y ayunando por 21 días, buscando la voluntad de Dios, luchando para que la batalla que está ocurriendo en las cortes del rey puedan ser ganadas por las fuerzas celestiales. Entonces, toda emergencia en nuestras vidas es un llamado a la oración. El que mucho ora, mucho poder tiene. El que poco ora, poco poder tiene. El cristiano que ora llegará a ser un gigante en la vida espiritual. El cristiano que no ora nunca va a crecer en la vida espiritual. Para él todo es oscuridad, todo es duda, todo es incertidumbre. No se ve el poder divino en la vida, en la transformación del carácter, en la victoria sobre el pecado y las malos rasgos de carácter. No se ve Dios en respuesta a nuestras oraciones. Entonces vivimos en duda, siempre pensando de que Dios no se interesa en nosotros. Y eso es porque no oramos suficiente, no hemos aprendido a mover el brazo divino a través de la fe y la oración. La fe y la oración han de juntarse, son el secreto para que se abran los portales celestiales. Aquel que tiene fe y que une su fe a la oración, todo el cielo está abierto. Todo el cielo, nada se le prohíbe. Él tiene acceso a todo lo que Dios posee. Todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, yo os lo haré, dice el Señor Jesús. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea completo. Si mi palabra habita en vosotros, pediréis todo lo que quisierais y se os dará. Entonces, tenemos poco y vivimos en oscuridad, incertidumbre y duda porque oramos poco. El pueblo adventista es un pueblo de poca oración. Hay un reavivamiento en cuanto a la oración ahora mundialmente, y eso nos muestra que Dios nos está preparando para un gran reavivamiento. Pero hemos de orar mucho más, hemos de dedicar tiempos durante el día a la oración. Como Daniel, 3 veces al día se postraba en sus rodillas para orar. Muy bien, versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. La visión que el profeta tiene del carácter divino. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Y esto viene del Antiguo Testamento. Este es el Dios del Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios rígido, el Dios duro, el Dios castigador, el Dios justiciero, pero no es así. Las palabras del profeta nos revelan de que él conoce a Dios y lo conoce a Dios como un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Él se deleita en la misericordia y en el perdón. Eso es lo que a Dios le encanta, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia. Para Él es natural desear perdonarnos y desear rescatarnos del pecado. El castigo es el último recurso divino. Y es lo que Dios no desea hacer. A Él no le gusta castigar, a Él no le gusta permitir que lleguen a nuestra vida circunstancias dolorosas y difíciles. Muchas veces las permite porque somos contumaces. Somos orgullosos, nos enceguecemos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces Dios en su amor nos trata de despertar permitiendo circunstancias difíciles. Pero eso es lo último, la última manera que Dios obra. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas.
¿Por qué es que Israel está sufriendo? ¿Por qué es que Israel está en exilio y han pasado 70 años lejos de su tierra? ¿Por qué es que Dios permitió que Nabucodonosor viniera a Jerusalén y la destruyera, la arrasara, la quemara, destruyera el templo, murieran cientos de miles de personas, niños quedaran huérfanos, fueron llevados como esclavos, vendidos? ¿Por qué es que tanto sufrimiento Dios trajo a Israel? Ahí del profeta lo resume. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Es la desobediencia a Dios que trae la desgracia al cristiano. Si queremos ser felices, vivamos en obediencia. La obediencia trae felicidad. La obediencia trae la bendición a la vida. La obediencia trae el sol de la justicia de Cristo sobre nosotros. La desobediencia, eventualmente, si seguimos en la desobediencia, trae la calamidad, queridos hermanos, porque Dios en su desesperación para salvarnos va a hacer todo lo posible y lo imposible para tratar de rescatarnos de nuestra actitud enceguecida de desobediencia. ¿Y cuán desobedientes somos? Queremos hacer nuestra voluntad, queremos caminar en nuestros caminos, queremos planear nuestra propia vida y después cuando nos metemos en problemas queremos que Dios nos saque. Si aprendiésemos a ser humildes y en humildad nos subyugáramos a la voluntad divina y fuera nuestro deleite hacer la voluntad de Dios y al caminar en sus caminos, la bendición divina descansaría sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias. Seríamos luz en el mundo, seríamos un poder que el mundo no podría contender. Eso se ve en Israel en la historia de Salomón, en los principios de sus años, cuando Salomón fue obediente y caminó con Dios y hizo su voluntad y dedicó su vida para obedecer a Jehová. La bendición vino sobre Israel tanto que dice que la plata era contada como nada. Dios derramó bendición, desapareció la enfermedad, las naciones vinieron a conocer a Salomón y se derramó, se diseminó la luz del evangelio sobre todo el mundo en aquellos años. La obediencia es el secreto de la bendición. Dios no puede bendecir al desobediente. Al que tiene el conocimiento y voluntariamente vive en desobediencia, Dios no puede bendecir. La bendición se saca. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Cómo se manifiesta aquella voz? El versículo nos dice, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. La voz de Jehová se escucha más claramente a través de sus siervos los profetas. Y aquello está escrito en la palabra de Dios. Cuando los profetas hablan, es la voz de Jehová hablando. Los profetas no hablan lo que a ellos se les ocurre, lo que ellos piensan. Como tristemente en Sudamérica hay un movimiento que ahora enseña de que los profetas del Antiguo Testamento se equivocaron porque no conocían a Dios y los cuadros que presentaron de Dios fueron equivocados, que cuando Dios destruye realmente no era Dios destruyendo, pero los profetas se equivocaron. Entonces, si el profeta se equivoca, es Dios el que se equivocó, porque el profeta habla en favor de Dios, habla por medio de Dios. Entonces, cuando tú y yo desobedecemos al profeta, no desobedecemos al profeta, desobedecemos a Dios. Porque el profeta es un instrumento en las manos de Dios, es como un parlante. El parlante cumple la función de proyectar la voz del que está hablando. El profeta es igual. El profeta no habla su propia voz. El profeta es el parlante a través del cual Jehová habla. Y al escuchar la voz del profeta, nosotros escuchamos la voz de Jehová. La autoridad del profeta reside en el hecho que él habla por Jehová. Ya sea los profetas de las Sagradas Escrituras, también como el espíritu de profecía, Elena de White.
Entonces como pueblo tenemos mucha luz y hemos de vivir de acuerdo a aquella luz, ya sea la luz que tenemos en cuanto a la salud, a la educación, a cómo vivir nuestra vida, los consejos de la vida espiritual. Hemos de leerlos y aplicarlos. Si queremos felicidad en la vida, vivamos una vida de obediencia, investiguemos nuestro corazón, como lo está haciendo aquí Daniel. Y Daniel se pone en conjunto con el resto de Israel. No se levanta Daniel como apuntando el dedo y criticando, ya lo hemos hablado aquello. Daniel, un hombre en el cual no se registra pecado, no se muestra nada malo que él hizo, él confiesa su pecaminosidad con su pueblo, porque aquel que está más cerca de Dios no se va a ver mejor que sus hermanos, se va a ver más malo que sus hermanos. El que está más cerca de Cristo es aquel que es humilde, porque al ver la hermosura de Jesús, él ve su propia imperfección y su propia maldad. Entonces eso lo lleva a ser humilde. Es el fariseo, el que se cree bueno, el que se cree mejor que los otros, el que está muy lejos de Cristo. Muchas veces creemos que el vivir una vida cerca de Jesús ahora nos da la autoridad para apuntar el dedo y andar criticando y andar juzgando a los demás. Si esa es tu experiencia, entonces estás muy lejos de Jesús. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, si leemos en Deuteronomio 28, vamos a ver las maldiciones y las bendiciones del pacto. Y eso aún sigue siendo una realidad, queridos hermanos. Nosotros traemos sobre nosotros, a través de la desobediencia, las maldiciones del pacto. Muchas de las enfermedades que sufrimos son el resultado de nuestra desobediencia a las leyes que Dios nos ha dado. Si nosotros viviésemos de acuerdo a las leyes de la salud que Dios nos ha otorgado, la enfermedad desaparecería de entre nosotros. A través de la generación, nuestra constitución se iría fortaleciendo y llegaríamos a ser un pueblo en el cual casi no habría enfermedad. Seríamos una luz. El mundo vendría a nosotros a preguntarnos por qué no nos enfermamos. ¿Pero por qué nos enfermamos? Porque somos desobedientes, pues. Nos seguimos de acuerdo a la luz que Jehová nos ha dado. Entonces viene la maldición cuando Dios quiere bendecirnos. Versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Pero ¿cuánto le costó a Dios tener que castigar a Israel? Más de 1000 años pasaron desde que lo sacó de Egipto hasta que lo envió a Babilonia. Y la triste historia que vemos es del Antiguo Testamento, la triste historia de Israel. Dios enviándole profetas, enviándoles mensajes, permitiendo que viniera la calamidad, despertándolos. Israel se arrepentía, Dios inmediatamente lo libraba. La misericordia divina lo libraba y por una generación servían a Dios y luego la próxima generación venía y se volvían a rebelar. La historia de los reyes es una historia de apostasía tan terrible y Dios constantemente llamándolos al arrepentimiento hasta que Dios permite el castigo y trae la calamidad. Pero no porque los odiase, sino porque los amara. Y era el último recurso que Dios podía usar para despertarlos. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué permitir llegar a esa condición cuando podemos arrepentirnos y caminar en obediencia y gozar de la presencia, de la bendición divina? Podemos gozar del amor de Dios, vivir en su luz, ser llenos del Espíritu Santo, tener su poder, poder brillar en un mundo de oscuridad. ¿Por qué amar el mundo cuando el mundo nos saca la bendición de la presencia de Dios de nuestros corazones? Cuando podemos
Vivir en la presencia de Jehová día a día. La historia del Antiguo Testamento es triste y pinta un cuadro al que no entiende el carácter divino, un cuadro tan negativo de Dios, porque lo entendemos en forma superficial. El hecho de que se vea a Dios en forma que castiga tan seguido en el Antiguo Testamento es por la maldad del corazón de Israel. Son contumaces, rebeldes. Entonces Dios está envuelto tratando de corregir a un niño rebelde para tratar de llevarlo a que cumpla el propósito divino. Y detrás de todo aquello se ve aquel amor profundo del corazón de Dios en favor del ser humano. Y el versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y no hemos implorado. 70 años han pasado, Israel se ha olvidado, se pusieron cómodos en Babilonia, comenzaron a hacer negocios, ganar dineros. El Señor los bendijo nuevamente en Babilonia, pero se olvidaron de Dios. Y no han implorado a Dios. Miren, la oración dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, y todo este mal vino sobre nosotros. Y luego dice, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Entonces, queridos hermanos, la oración juega un papel importantísimo en la conversión. Sin oración no podemos ser convertidos. Entonces, lo primero que debemos enseñarle a las personas que estamos enseñándoles la verdad es enseñarles a orar, porque es la oración que va a permitir que el poder divino descanse sobre aquellos y sean convertidos. Hemos de implorar, las personas con las cuales estamos trabajando han de implorar a Dios. Han de orar fervientemente para que Dios les dé un nuevo corazón y tengan la capacidad de entender la verdad. Así que la conversión no tan solo viene por la comprensión de verdades o el estudio de nuestras doctrinas. La verdadera conversión es el resultado de buscar a Dios para que cambie nuestro corazón. Es Dios el que obra el milagro de la conversión y lo obra en resultado de oración. Así que si oramos, nosotros vamos a vivir en un estado de constante conversión. Si te sientes lejos de Dios, ora, acércate al Señor, búscalo, pasa tiempo con Él. Y van a pasar los días, las semanas, y vas a ver que el fuego de la conversión va a arder en ti nuevamente y vas a estar nuevamente, vas a ser un cristiano ardiente. La oración permite aquello, porque trae la presencia de Dios a la vida. Abre el corazón como una flor que se vuelve al sol. Cuando oramos, el corazón se abre a Dios. De primera parece difícil, no sabemos qué decir, sentimos a Dios distante, pero a medida pasamos tiempo en oración, sentimos su presencia, el Señor se acerca, el corazón se abre y comienza a ser tan hermoso, tan maravilloso. El implorar, el buscar a Dios, el dar esto, a hacerlo primordial, darle, como se llama, la primera parte de nuestra vida. Muy bien. ¿Estás luchando con pecados? Ora. El mundo te está atrayendo, te atraen las películas, la moda, te gusta tomar café, té, alcohol, eres orgulloso, altanero, copuchento, te gusta criticar a los líderes de la iglesia, es porque no oras. Ora. Pasa tiempo en oración y vas a ver cómo al contemplar a Cristo en oración, al ver su hermosura, y junto con la oración ha de ser el estudio de la Biblia, del espíritu de profecía,
Vas a contemplar a Cristo, te vas a enamorar de Él y el mundo pierde su poder sobre ti. El pecado deja de ser atractivo, porque ahora Jesús es tu atracción. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. ¿Se equivocó Daniel al decir esto? ¿No comprendía Daniel el carácter de Dios? Porque lo que se enseña en algunos círculos es de que Dios no castiga, ¿no? Y aquí miren, él dice claramente, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Cumplió su palabra. Así como Dios vela para hacernos el bien si somos obedientes y caminamos de acuerdo a su luz y nos sometemos a su voluntad, si somos contumaces, orgullosos y caminamos de acuerdo a nuestra voluntad, Dios va a velar para hacernos el mal. Porque es la única manera que en esperanza Dios espera que el corazón se despierte y se arrepiente. Dios nunca castiga por odio. Dios cuando castiga, Él castiga por amor. Todas las acciones divinas son motivadas por el amor de Dios. Todo lo que Él hace. No hay nada que Dios lo haga por egoísmo, porque Dios es amor. Todo, a pesar de que a nosotros nos cueste entenderlo, todo lo que Dios hace es motivado por amor, incluso su castigo. Si nosotros también como padres somos egoístas y malos, cuando nuestros niños eran pequeños y los castigábamos, los corregíamos, no los castigábamos y corregíamos porque los odiábamos. Los castigábamos y corregíamos porque los amamos y deseamos lo mejor para ellos. ¿Cuánto más Dios, que es un Dios perfecto en el cual no hay maldad, cual no hay pecado, no hay egoísmo? Entonces, cuando somos partícipes de la disciplina divina, hemos de estar agradecidos y regocijarnos que Dios nos corrige, porque a Dios al que ama corrige, dice las Sagradas Escrituras. Muy bien. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro. Qué linda frase. Dios nuestro. Dios, esa es una frase muy íntima, revela de la relación maravillosa que Dios desea tener con nosotros, que Él sea nuestro Dios, mi Dios. Es una relación personal, es una relación íntima, es una relación en la cual nos relacionamos directamente con el Dios del cielo. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Ahora Él comienza a llevar a Dios a través de la oración, a moverlo para que actúe en nuestro favor. Ya ha confesado los pecados, ha hecho todo lo malo, ahora ha mostrado a Dios todo lo malo, confiesa, se arrepiente, ya el camino está preparado. A Dios no hay que forzarle el brazo para que nos perdone. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, abriendo el corazón para recibir su gracia, Dios nos perdona ampliamente y el camino queda abierto como que nunca hubiésemos pecado. Y ahora con confianza podemos pedir a Jehová. Y dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Entonces, se fijan que ahora ha pasado la oración, sigue él mostrando que él no lo merecen, han pecado, pero ahora le está pidiendo a Dios que obre en favor de ellos, humildemente. La petición es humilde, pero le está pidiendo abiertamente que ahora Dios se manifieste en favor de ellos. ¿Por qué está pidiendo esto? Porque la profecía de los 70 años está a punto de cumplirse. Quedan 4 años para el cumplimiento de aquella profecía. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo,
Qué maravilloso poder es la oración, que nos conecta a Dios y le podemos pedir a Jehová que escuche nuestra voz, que oiga nuestra oración y que la conteste. ¡Qué tremendo poder! La oración nos une al Dios omnipotente, nos da acceso al soberano del universo y hace que su oído sea abierto a nuestras peticiones. Es el privilegio más grande otorgado a un ser humano. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Así que el santuario fue asolado por amor del Señor. Pero también que la oración sea respondida por amor del Señor. Esa frase se aplica a ambas situaciones. El amor de Dios llevó a la asolación del santuario. Desolación del santuario. Y es aquel mismo amor que va a hacer que brille el rostro nuevamente sobre esta ciudad, sobre el templo, y que sea reconstruido. Dios va a obrar en respuesta a la oración de Daniel. Dios va a obrar un milagro maravilloso. Se va a pedir, va a haber un nuevo éxodo. Se va a permitir que a través de un decreto real se va a permitir que Israel salga de Babilonia y vuelva a su tierra y sea reconstruido. Es un milagro increíble en respuesta a la oración de un siervo, de un hijo de Dios. ¿Qué poder hay en la oración? La oración puede cambiar los tiempos. La oración puede cambiar reyes. La oración puede cambiar las situaciones. Toda crisis es un llamado a la oración. Si queremos que Dios cambie cosas, oremos, ayunemos. Unámonos como pueblo a pedir a Dios, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, humillémonos ante Jehová y luego pidamos ante Dios y vamos a ver cómo Dios obra en nuestro favor. Entonces, a Dios le encanta responder nuestras oraciones. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído. Este es Daniel pidiéndole a Dios que obre ahora. Miren lo que le ha dicho. Dice, ahora, versículo 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual no, lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira. Camón, Señor, le está diciendo, Señor, déjate de estar enojado con nosotros. Eso es lo que está diciendo. Es una petición muy abierta. Él le está hablando a Dios como un amigo, como un hijo, un padre. Es una relación directa. Ahora pues, Dios nuestro, versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Ya me arrepentí, ya me humillé, he confesado el pecado, el camino está abierto, entonces ahora te toca a ti, Señor, actuar en nuestro favor. Hay una boldness, ¿cómo se dice la palabra boldness? Hay una valentía, no es la palabra que ando buscando, pero hay una decisión en la oración de Daniel. Él está buscando un propósito, está buscando que se cumpla algo, que Dios haga algo en favor de Israel, y él está luchando con Dios para que Dios obre de acuerdo a lo que él ha prometido. No está basado en lo que a Daniel se le ocurre, está basado en las promesas dadas a Jeremías. Entonces busca Daniel la honra de Dios abiertamente y valientemente. Por eso el Señor Jesús dice que el reino de Dios le pertenece a los violentos. Esta es la violencia que Dios quiere que tengamos como pueblo de Dios. Que seamos violentos en la manera en que asaltemos el trono de Dios y con valentía, con fortaleza, nos apoderemos de las promesas de Dios hasta que Dios responda. Es una valentía santa.
Es una violencia santa que Dios desea que sus hijos en esto, si hemos de ser violentos, no es andar protestando, tirando piedras para que Dios cambie el gobierno no. Si queremos que Dios cambie el gobierno, juntémonos como pueblo y oremos hasta que el Señor obre. La oración es la guerra del pueblo de Dios. Cuando el pueblo ora, Satanás tiembla. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira. Este es un ser humano hablándole a Dios y le está diciendo: Señor, abre tus ojos. Come on, abre tus ojos, escúchanos. Y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Qué maravillosa actitud. No confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros confiamos en la justicia de Cristo. Es porque tenemos un Salvador, es porque tenemos un intercesor, que nosotros confiamos en Dios. Y sabemos que Él responderá a nuestras oraciones. Dice, sino en tus muchas misericordias. Daniel sabe que Dios es un Dios misericordioso, que un Dios que se deleita en hacer el bien, que se arrepiente de hacer el mal. Un Dios que cumple sus promesas a pesar de nuestra situación y cuán contumaces nosotros somos. Y entonces Él apela a la misericordia divina. Se olvida de nuestras obras. Señor, cuando oramos por el enfermo, no presentemos ante Dios que es un hombre tan bueno, que ha sido un buen anciano, que hace la obra, que predica, que da dinero. Olvidémonos, porque las justicias del ser humano son como trapos de inmundicia. Lo que hay que presentarle a Dios es la justicia de Cristo. La victoria de Jesús. Nuestra confianza se basa en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros hemos hecho por Dios. Nuestras oraciones no son respondidas porque nosotros somos seres buenos. Nuestras oraciones son respondidas porque tenemos a un Salvador, nuestro intercesor ante la presencia de Dios, y porque Dios es un Dios compasivo y misericordioso. No hemos de confiar en nosotros, hermanos. Hemos de olvidarnos de nosotros mismos. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué amor tiene este profeta por su pueblo? ¿Cuánto amor debiéramos nosotros tener por nuestra iglesia? Por nuestro pueblo. Debiéramos interceder por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros presidentes. Debiéramos orar por nuestros miembros de iglesia. Si la iglesia está en apostasía, en vez de pensar que nos vamos a apartar y vamos a crear un ministerio independiente, un movimiento independiente, un grupo independiente, esa no es la actitud que Dios desea que tengamos. La iglesia adventista es el pueblo de Dios. Y hemos de ser como Daniel. Hemos de interceder, hemos de orar, hemos de considerarnos unos con el pueblo. Hemos de pedir a Dios que tenga compasión, que nos lleve al arrepentimiento, que nos reavive, que nos reforme. Hemos de interceder por nuestros líderes hasta que Dios obre, ya sea que los saque o que los reforme. Dios es el dueño de la iglesia. Amén. Muy bien, entonces se acaba la oración, dice el versículo 20, es una de las oraciones más maravillosas de las Sagradas Escrituras, una oración muy, muy linda, que nos da los principios a través de los cuales nuestras oraciones pueden ser poderosas. Versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión,
al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Eran las 3 de la tarde, estaba orando. ¿Por qué es que Daniel se pone a orar a las 3 de la tarde? Porque es la hora de la oración en Israel. En Israel hay horas de oración, está la oración matutina, que es cuando se ofrece el sacrificio matutino. El pueblo viene alrededor del santuario a orar. Y luego está la hora de la oración vespertina, que son cuando se ofrece el sacrificio de la tarde, que son las 3 de la tarde. Entonces, encontramos, por ejemplo, a Juan y Pedro yendo al templo a orar. ¿A qué hora? A la hora del sacrificio de la tarde. Pero tenían otras horas de oración. Encontramos a Pedro a la hora alrededor del mediodía yendo a orar a la azotea de la casa. Pero hay momentos de oración en el cual hemos de dedicarnos a la oración. Y aquí él está orando y miren cuán cerca el cielo se acerca a aquellos que oran. El ángel Gabriel viene a visitar a Daniel. No puede estar más cerca de aquello. Viene y le habla, tiene una visión. Le da una visión en respuesta a su oración. Esta visión, que va a explicar lo que ocurre en el capítulo 8, tomó años. La visión del capítulo 8 ocurrió en el año 553 a.C. La visión del capítulo 9 ocurrió en el año 538 antes de Cristo. 15 años más tarde viene la respuesta a la incógnita del capítulo 8. 15 años esperando que Dios responda. En el capítulo 8, Daniel no entendió el aspecto de los 2300 años, de los 2300 días, quedó confuso y se desmayó, ¿se acuerdan? Entonces, el ángel Gabriel no pudo darle entendimiento y ahora viene a darle entendimiento 15 años más tarde, a pesar de que Dios amaba a Daniel. Daniel es un ser amado por Dios. Dios lo hace esperar para la respuesta a la gran incógnita para poder entender aquella profecía. Entonces hemos de aprender en esto de que Dios obra de acuerdo a un tiempo y su tiempo no es nuestro tiempo. Cuando Dios aparece no responder nuestras oraciones, no hemos de desesperarnos. Puede ser que tengamos que orar por años para que Dios responda a nuestra oración. Hemos de perseverar en oración y en confianza en Dios, sabiendo de que el tiempo del cumplimiento viene y que tarde o temprano Dios nos dará lo mejor en respuesta a nuestras oraciones. No siempre Dios responde a nuestras oraciones instantáneamente. Él siempre oye nuestras oraciones instantáneamente y la seguridad de la respuesta se otorga instantáneamente. Pero la materialización de aquella respuesta puede que tome años. Y eso es lo que ocurre en el caso de Daniel. Yo pienso que durante esos 15 años Daniel oró para que Dios le mostrara qué quería decir esto de los 2300 tardes y mañanas. Entonces, cuando el tiempo es necesario, cuando el tiempo es apropiado, Dios envía a Gabriel y envía a Gabriel en respuesta a la oración. ¿Cuántas veces orando uno siente la presencia de Jehová? El cielo se acerca a uno puede tener comunión con Dios, siente su dulce presencia, escucha la voz de Dios, indicándole qué hacer, qué no hacer, dándole direcciones. Es un placer, la oración es un placer, es uno de los placeres más maravillosos que Dios nos ha dado, el poder sentir su presencia. Ángeles se acercan a nosotros, tal cual como Daniel lo sintió o vio a Gabriel. Nosotros no lo veremos, a lo mejor no los vemos, pero sí se siente su presencia en respuesta a nuestras oraciones. Ellos vienen a traer aliento, a levantar el dolor, a dar ánimo, consejo. Dios se comunica con nosotros a través de sus ángeles. Son los siervos que Dios nos ha otorgado para que nos sirvan a nosotros los herederos de la salvación, dice el libro de Hebreos. Y aquí viene Gabriel, el ángel, uno de aquellos querubines que mora en la presencia de Jehová.
un ángel poderoso, uno de los ángeles más poderosos que existe, viene a hablar con Daniel. Qué maravilloso. Dice, versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Para darte sabiduría y entendimiento. Así que el ángel viene para darle entendimiento. Y vemos, darle entendimiento en cuanto a qué. No ha pedido Daniel entendimiento aquí. En su oración, Daniel pide que Dios perdone a la nación y que cumpla su palabra y restaure a Israel. Pero no pide entendimiento ni sabiduría. Así que el ángel viene a cumplir algo que a él se le ordenó en el capítulo 8. Mire, vengan al capítulo 8. Cuando viene en el versículo 15, dice, y aconteció mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces Gabriel recibe la orden de enseñar a Daniel la visión, darle entendimiento. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Entiende, él viene a darle entendimiento, él le da la orden de entender. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido y en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y comienza entonces a explicarle la visión. Y al fin, cuando llega al versículo 26, cuando llega al final de la explicación, dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda o sella la visión, porque es para muchos días, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecía tendí los negocios del rey, porque estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. ¿Cuál era la parte que no entendía? Era la visión de las tardes y las mañanas. Porque es la única parte de la visión que el ángel no puede explicarle. ¿Por qué? Porque se fue de espalda el loro. Se quedó quebrantado, se desmayó. Entonces el ángel se fue, se terminó la visión y pasaron 15 años. Y ahora Gabriel vuelve. En respuesta a la oración de Daniel, le va a dar entendimiento en cuanto a en los 70 años, le va a dar entendimiento en cuanto a los 2300 años, y lo hace a través de dándole una nueva visión, una nueva profecía. Ok, el capítulo 9, nuevamente, versículo 22, dice, versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Esto nosotros ya lo estudiamos cuando estudiamos el capítulo 8, que sabemos que la palabra que Gabriel viene específicamente a hablarle acerca de los 2300 años, porque la palabra visión usada en el capítulo 9 es la misma palabra usada para visión del capítulo 8. En el capítulo 8 hay dos palabras usadas para visión. Una es la palabra chazó y la otra es la palabra marej en hebreo. La palabra marej, la palabra chazó se refiere a toda la visión del capítulo 8. La palabra marej es la palabra que específicamente el ángel usa para referirse a las 2300 tardes y mañanas. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 8, cuando
en el versículo 26, se usan estas dos palabras. Dice, la visión de las tardes y las mañanas. Esa es la palabra chazó, no, la palabra marej, que específicamente está relacionada con la visión de las tardes y las mañanas. Dice, la visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú sella la visión. Esa palabra visión, la segunda palabra visión es la palabra chazó, que se refiere a toda la visión del capítulo 8, ha de ser sellada. Entonces, la palabra marej se refiere específicamente a los 2300 años, la palabra chazó se refiere a toda la profecía. En el capítulo 9, cuando el ángel le dice en el versículo 23, entiende pues la orden y entiende la visión, la palabra visión es la palabra marej, que se refiere directamente a los 2300 tardes y mañanas. Así que el ángel viene específicamente a darle entendimiento y conocimiento, sabiduría, en cuanto al aspecto de la visión que quedó sin ser explicada, los 2300 tardes y mañanas. Y la palabra marej es la manera técnica que el ángel le muestra a Daniel que viene específicamente a cumplir esa misión. El versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas. La palabra determinadas en el original quiere decir cortadas, sacadas. Y esto se refiere a como que cuando usted tiene una torta y corta un pedazo y lo saca, ha cortado ese pedazo de un tramo de algo más grande. Exactamente en el versículo 24, las 70 semanas son cortadas, son sacadas de una porción más grande. Entonces, ¿cuál es la porción más grande de la cual estos 490 años se sacan? Es la porción de los 2300 años. Así que las 70 semanas o los 490 años y los 2300 años pertenecen juntos. Son partes del mismo queque, si lo pudiésemos decir así. Pero estas 70 semanas son cortadas específicamente con un propósito. Dice, 70 semanas están determinadas sobre o para tu pueblo. Así que 400 de los 2300 años, 490 años están determinados para Israel. Para Israel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Así que aquí encontramos que esta profecía de las 70 semanas tiene que ver directamente con el pueblo de Israel, la ciudad santa y lo que Dios espera de Israel. Es el último periodo de gracia otorgado a Israel. 490 años. Es un tremendo periodo de tiempo. Esto nos muestra la increíble paciencia que Jehová tiene para con nosotros. Entonces Dios le va a otorgar 490 años y en ese periodo Dios va a obrar a través del Mesías para terminar la prevaricación. Eso es el resultado que Dios espera de Israel, que se termine la prevaricación. Y luego dice, y poner fin al pecado. Esa es la obra del Mesías. Para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es obra del Mesías. Entonces esta visión tiene que ver con el advenimiento del Mesías y la obra que él va a llevar a cabo en favor nuestro. Y también tiene que ver con la obra, con lo que se espera de Israel, la última oportunidad que Dios le da a Israel para que se arrepienta y obre de acuerdo ¿cómo se llama? Al convenio que hay entre Dios e Israel, al pacto. Muy bien, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza
y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí se nos da el comienzo de la profecía. Y porque las profecías son una, el comienzo de una nos habla del comienzo de toda la profecía. Porque los 490 años son parte de los 2300 años. Es parte de la profecía. Así que al darnos una fecha para la primera porción, Dios nos está dando la fecha del comienzo de toda la profecía. ¿Cuándo comienza la profecía? Cuando se da el mandato para la restauración de Jerusalén. Y la profecía de los 490 años está dividida en 3 grandes periodos. Está dividida en un periodo de 7 semanas o 49 años. Está dividida en un periodo luego de 62 semanas y finalmente en un periodo de 1 semana. Así que los 3 grandes periodos de esta profecía, las 7 semanas, las 62 semanas y la 1 semana. Eso nos lleva al cumplimiento de las 490 años. Ahora, 62 semanas por 7 es el periodo más largo. 42 es un periodo de 474 años. Desde que se da la orden para reconstruir Jerusalén hasta que venga el Mesías príncipe, hay 2 periodos que han de cumplirse. El periodo de 7 semanas y el periodo de 62 semanas, que son 483 años. Muy bien, vamos de vuelta al versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, la palabra restaurar y edificar nos da entendimientos, que este mandato permite que Jerusalén sea no tan solo reedificada, sino que restaurada, que se le otorga autonomía, que se permite que nuevamente Israel llegue a ser una nación. Hubieron 3 mandatos que se dieron. Uno fue dado por Ciro, el otro fue dado por Darío y el último fue dado por Artaxerxes. Y Artaxerxes o Asuero, en el año 457 antes de Cristo, es el único mandato que le da autonomía a Israel, no tan solo para reedificar la ciudad, sino que también le da autonomía para llegar a ser una nación. El año 457 antes de Cristo. Esa es una de las fechas de la historia que es la fecha más segura. Se puede llegar a ella de distintos ángulos. El año 457 antes de Cristo. Entonces ahí comienza la profecía. Comienza la profecía de los 2300 años, y en esa profecía de los 2300 años hay un periodo de 490 años que le pertenece a Israel, que le ha sido dado a Israel, y ambas secciones comienzan juntas porque son una profecía. Pertenecen al mismo queque, al mismo montón, se podríamos decir así. 490 años han sido especialmente dedicados a Israel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que el príncipe sea ungido, porque la palabra Mesías quiere decir ungido. Así que se nos está hablando aquí del príncipe ungido. ¿Quién es este príncipe? Ese es el Mesías, es Cristo Jesús. Así que esta profecía nos indica cuándo iba a ser ungido Jesús, cuándo el Mesías sería ungido. ¿Cuándo sería ungido? Bueno, aquí nos dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces se nos muestra los 2 periodos, las 7 semanas, los 62 semanas. Al final de las 62 semanas, el Mesías será ungido, el príncipe será ungido. Entonces, ¿cómo va a ser ungido? Bueno, a través del bautismo. Si contamos 483 años desde el año 457 antes de Cristo, llegamos al año 27 antes de Jesús, después de Cristo.
Y fue ahí entonces cuando Jesús fue bautizado. El libro de Lucas capítulo 3 nos indica que él fue bautizado en el año 15 de Tiberio César. Y el año 15 de Tiberio César, con todas las otras correlaciones históricas que Lucas nos muestra, es el año 27, es el año en que el cual Juan el Bautista comenzó su ministerio, y fue el año en el cual Jesús se bautizó y fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Ahora, como ya lo hemos estudiado, la profecía de los 2300 años tiene que ver específicamente con el ministerio sacerdotal de Jesús. Nos muestra el ministerio en el atrio, nos lleva al ministerio en el lugar santo y nos muestra el año cuando Jesús comienza su ministerio en el lugar santísimo. Entonces, cuando el Mesías es ungido, es cuando él es bautizado. ¿Se acuerdan que estudiamos esto en el capítulo 8, cuando el sumo sacerdote era dedicado, su cuerpo era lavado y luego era vestido con vestidura santa, luego se le ungía con aceite? Eso es exactamente lo que ocurre en el bautismo de Jesús y en los 3 años y medio de su vida. Luego vienen los sacrificios. Luego él entra al santuario. Todo eso se cumple en la vida de Cristo. Entonces, la profecía de los 1300 años es específica, la profecía que nos guía en los pasos de Cristo en su ministerio sumo sacerdotal. Muy bien, entonces, hasta el Mesías príncipe habráse 7 semanas y 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esas son las 7 semanas, los 49 años de la reconstrucción de Israel, de Jerusalén. La profecía comienza con la reconstrucción de Jerusalén y la profecía termina con la destrucción de Jerusalén. Muy interesante. Versículo 25, ¿sabe pues? Versículo 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Muy bien, así que aquí se nos muestra, pero no en forma específica, se dice que luego de las 62 semanas, el Mesías morirá, el ungido morirá. Entonces, aquí se está mirando la última semana, pero no, el ángel no especifica cuándo morirá el Mesías, lo va a hacer más tarde. Y luego dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Aquí viene la destrucción de la ciudad. Y el santuario, y su fin será con inundación. La inundación se refiere a un ejército que invade. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí viene la semana que estamos buscando, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que aquí viene la última semana de gracia sobre Israel, y específicamente dice que esa semana se usa para confirmar el pacto. ¿Cómo lo hace? A través de Cristo Jesús y luego a través de los apóstoles que llamaron a Israel al arrepentimiento. A la mitad de la semana, aquí es cuando muere el Mesías, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que en la última semana, los últimos 7 años de gracia otorgados a Israel, el Mesías aparecerá, será ungido, el Mesías perderá su vida. ¿Cuándo pierde su vida? En la mitad de la semana, 3 años y medio luego de que comienza su ministerio, el Mesías iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Como un sacrificio, pues él lleva al fin los sacrificios y la ofrenda. Llegan a su fin. Entonces aquí se muestra la muerte sustitutoria del Mesías. En la mitad de la semana. Y sabemos nosotros que Cristo Jesús, por eso es que Jesús dice que él no fue enviado a los gentiles, él fue enviado a la casa de Israel, porque él venía a cumplir esta profecía. Cuando Jesús comenzó su ministerio, él comenzó predicando, el tiempo se ha cumplido.
¿Cuál tiempo se cumplió? Este tiempo, las 490 semanas estaban llegando a su cumplimiento. Jesús estaba llamando a Israel la atención, a fijarse en las profecías. Cristo Jesús predicaba profecías, fíjese. Cumplimiento de la profecía. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Se había cumplido las 62 semanas, el Mesías había sido ungido, la última semana había comenzado y por 3 años y medio Jesús ministró, llevó adelante su ministerio. Y en la mitad de la semana, exactamente 3 años y medio luego de que él comenzó su ministerio, que Cristo Jesús fue crucificado y murió. Y luego por otros 3 años y medio, Dios llamó a Israel al arrepentimiento. Y cuando Esteban fue apedreado, entonces llegó el fin de la gracia para Israel. Israel fue rechazado como pueblo. Entonces, eso es algo importantísimo en el entendimiento de las Sagradas Escrituras y de la profecía, porque ahora Dios levanta a otro Israel, al Israel espiritual, la iglesia de Cristo. Es un remanente de Israel, los apóstoles y aquellos que han aceptado a Cristo, que ahora van a dar origen a la iglesia cristiana, pero eventualmente la iglesia cristiana se va a mover de Israel a ser totalmente gentil. Pero al principio fue conformada por un remanente de Israel. ¿Por qué fue Israel rechazado? Porque Israel falló en seguir a Cristo desde el atrio al lugar santo. El testimonio de Esteban al Sanedrín fue de que él veía a Jesús a la diestra de Dios y lo apedrearon por ello. ¿Por qué? Porque él testificó de que Cristo había comenzado su ministerio en el lugar santo. Israel rechazó el conocimiento y por lo tanto Israel es rechazado. Todo tiene que ver con Cristo Jesús, donde Él está ministrando. Entonces Dios levanta la iglesia cristiana. La profecía continúa entonces de los 2300 años y en el año 1844 la iglesia cristiana falla en seguir a Cristo desde el lugar santo al lugar santísimo. Y un remanente es sacado que siguen a Jesús en los pasos que él tiene y de ahí se levanta el último pueblo de Dios para llamar al arrepentimiento, al cristianismo y preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Muy bien, terminemos la profecía. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre. Eso es importantísimo. Otro aspecto importantísimo de esta profecía nos muestra claramente de que con la muerte de Cristo caduca la ley de símbolos y ritos. Cesan los sacrificios y las ofrendas. Es por eso que nosotros los adventistas nos guardamos las fiestas y no celebramos aquellas cosas, porque llegaron a su fin. Fueron cumplidas en Cristo Jesús. Cesan de tener una función mandatoria que nosotros hemos de cumplirlas, porque ya por eso no sacrificamos, ni traemos corderitos. Muy bien, termina el capítulo 9. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Aquí se refiere a las fuerzas del Imperio Romano, la primera abominación desoladora. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero en esta profecía también se vislumbra el papado y a la Babilonia espiritual.